Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es traer almas a los pies de Cristo. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana: misión imposible para el hombre. Meditemos muy bien en este mensaje. ¿A qué me refiero? Síganme. Abramos nuestras Biblias en esta mañana y vamos a abrir en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo del 21 al 24. La palabra dice de esta manera: y caminó Noé, dice del 22 al 24, dice: y vivió Noé 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amados hermanos, esta mañana me recuerdo las palabras de mi pastor, que en paz descanse. Me recuerdo muy bien cuando él me decía que le servíamos a un Dios todopoderoso, y que era el Dios de lo imposible. Muchas cosas para nosotros como seres humanos son imposibles, pero él me decía: para Dios todo es posible. Entonces debemos llevar en mente, amados hermanos, que solamente Dios puede restaurar lo que está más allá de nuestra capacidad y fuerza. Solo Dios puede reconciliarnos consigo mismo y como resultado traer la reconciliación a un mundo destrozado moralmente y espiritualmente. Pero sorprendentemente, Dios ha elegido usarnos para su misión. Él nos ha elegido como miembros de Misión Imposible. Así es, hermanos. Más exactamente, somos parte de la posible fuerza misionera de Dios. Como creyentes en Jesucristo hemos sido reclutados para la misión única de Dios. Sin duda alguna, no podemos hacer que ocurra la reconciliación con Dios. Ese es el trabajo de Dios. Y lo ha logrado maravillosamente. Sin embargo, Él nos ha elegido para ser sus embajadores de reconciliación. Así es. Ese es el trabajo de Dios. Sin duda no podemos hacer que ocurra la reconciliación con Dios. Ese es el trabajo de Dios y lo ha logrado maravillosamente. Sin embargo, Él nos ha elegido para ser sus embajadores de reconciliación.
que comparten su misión de sanar a esta creación perdida. Así es. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice 2 Corintios 5, versículos 18 y 20. Entonces, amados hermanos, caminar con Dios no es una misión imposible. Así es. Para nosotros como creyentes es una misión imposible andar con Dios a diario, pero para Dios nada es imposible. Dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, llegamos el momento de decir, caminar con Dios no es una misión imposible, pero sí requiere atención y dedicación a nuestra vida espiritual. Recordemos, Dios habla con Noé y él presta atención muy especial y adecuada a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, de acuerdo a Hebreos 11:7. Amados hermanos, Dios habla con Abraham, y Abraham presta una atención muy especial a Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, de acuerdo a Hebreos 11:8. Según la palabra dice de esta manera, que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero por su fe y confianza comenzó a caminar. El caminar, la comunión de Enoc con Dios fue muy cercana, que la Escritura nos dice que Dios se llevó a Enoc. Dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice Génesis 5:24. Esto implica, amados hermanos, que no murió, sino que fue llevado directamente a la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso testimonio! ¡Qué maravilloso testimonio! Mientras buscamos seguir a Dios con esta misma pasión, repasemos algunos pasos específicos para ayudarnos a mantenernos al día en nuestro caminar con el Señor. Así es, amado hermano. Primero es lo primero, amados hermanos. ¿Cuál es lo primero, amados hermanos? Es la reconciliación con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios para poder caminar con Dios a diario. Cuando hablamos de reconciliación, este concepto lleva el sentido que Dios busca de nosotros. ¿No se ha dado cuenta que Dios siempre busca por nosotros? Este concepto de reconciliación lleva el sentido que Dios busca de nosotros. Podemos estar alegres y llenos de gozo porque la responsabilidad es toda de Dios. Él nos busca a nosotros. Recordemos, a través de la cruz
de su Hijo Jesucristo, Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Así es. Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y Él dio su primer paso a nuestra salvación. La Escritura dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de acuerdo a 2 Corintios 5:18. Cuando confiamos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente participamos en esa reconciliación con Dios. Nadie es reconciliado con Dios si no ha venido a los pies de Cristo. Para estar reconciliados con Dios, debemos de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hablamos de reconciliación, tener una reconciliación con Dios, pero también reconciliamos con Dios y confiar en Dios es muy importante. Entonces, tenemos la reconciliación y de inmediato confiar en Dios, que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios hará la obra. Así es. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible. Entonces es muy importante que después de la reconciliación con Dios, confiar en Dios. Debemos tener fe, no solo porque Dios se preocupa por nuestro caminar, sino que Él, a través de Jesucristo, ha provisto todo lo que necesitamos para caminar íntimamente con Él en cualquier momento y en cualquier lugar, amados hermanos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, dice Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, amados hermanos, es muy importante. Primero es lo primero. Debemos de reconciliarnos con Dios. Este concepto lleva el sentido que Dios busca de nosotros a diario. Podemos estar alegres y llenos de gozo porque la responsabilidad es toda de Dios. A través de la cruz de su Hijo Jesucristo, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y Él dio su primer paso a nuestra salvación. Tanto es que la Escritura dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice 2 Corintios 5:18. Entonces, reconciliarnos con Dios es el primer paso. Confiar en Dios sería el segundo paso. Debemos tener fe, no solo porque Dios se preocupa por nuestro caminar, sino que Él, a través de Jesucristo, ha provisto todo lo que necesitamos para caminar íntimamente con Él, en cualquier momento, en cualquier lugar, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. Dice la palabra, en quien tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, reconciliación, confiar en Dios, de manera que podemos decir, si a la verdad tenemos una gran confianza en Dios, podemos decir, de qué manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice Hebreos 13:6. Entonces, amados hermanos, podemos decir con confianza, con muchísima confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. De acuerdo
a la Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. Amados hermanos, es muy importante saber, el Señor dice, os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás tribulaciones. En el mundo tendrás aflicciones. Pero anímate, yo he vencido al mundo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, la reconciliación con Dios es muy importante. Confiar en Dios es muy importante, amados hermanos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre, dice Hebreos 13:6. Entonces, amados hermanos, hablamos de una reconciliación, hablamos de confiar en Dios, hablamos de tener un acuerdo con Dios. Amados hermanos, el punto número 3 importante, un acuerdo con Dios. Amados hermanos, para poder apreciar la intimidad que Dios desea tener con nosotros, óigame bien, para poder apreciar la intimidad que Dios desea tener con nosotros, debemos aceptar lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de su Hijo Jesucristo. Su palabra, la iglesia y nuestro pecado. Así es, hermanos. Dice Juan de esta manera, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Entonces, amados hermanos, debemos de tener ese acuerdo con Dios para poder apreciar que Dios desea tener una intimidad con nosotros. Debemos aceptar lo que la Santa Escritura enseña acerca de su Hijo, su palabra, la iglesia y nuestro pecado. Dice Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice en Juan 5:24. Son palabras exactamente que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, dice 1 Juan capítulo 1, versículo del 9 al 10. Entonces, amados hermanos, es muy importante nuestra reconciliación con Dios. Número 2, debemos de confiar en Dios. Número 3, tenemos que creer el acuerdo con Dios. Poner mente en un acuerdo con Dios. Y lo más importante, llevar a diario una comunión con Dios. Amados hermanos, nuestra relación con Dios o nuestra comunión con Dios es tan importante como una comunión que usted pueda tener con su pareja, podríamos decir. Recordemos muy bien, amados hermanos, la comunión y la comunicación con nuestro Señor Jesús es tan importante como usted no se imagina. Así como nuestras relaciones humanas desaparecen sin una comunicación regular, nuestra intimidad con Dios se debilita también, amados hermanos. Así es, se debilita si no pasamos tiempo con Él. Amados hermanos, muchas veces
en nuestra vida diaria no tenemos relaciones con esa persona en la que convivimos a diario. Así como nuestras relaciones humanas desaparecen sin una comunicación regular, nuestra intimidad con Dios se debilita si no pasamos también tiempo con Él. Fíjese, como ejemplo podemos tomar a Enoc en el capítulo 5, versículo 22 al 24. Fíjese lo que dice la palabra. Óigame, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice Génesis capítulo 5, versículos del 22 al 24. Démonos cuenta, amados hermanos, lo importante que es esa comunicación que usted debe de tener con Dios. Si usted se ha dado cuenta, en los matrimonios generalmente desaparecen por completo, porque los esposos nunca tuvieron una buena comunicación, no tuvieron una buena relación. Así como nuestras relaciones humanas desaparecen sin una comunicación regular, nuestra intimidad con Dios se debilita si no pasamos tiempo con Él. Lo mismísimo, amados hermanos. Me he dado a entender, amados hermanos, en esta mañana. Entonces, amados hermanos, dice la palabra, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero algo muy importante que dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Si nosotros pudiéramos caminar con Dios, hermanos, qué bendición sería para nuestra vida diaria. Y seguidamente dice la palabra, y desapareció porque le llevó Dios. En otras palabras, amados hermanos, dice que Enoc vivió en íntima relación con Dios. Dice la palabra que Enoc vivió con íntima comunión con Dios. Dice la palabra que Enoc vivió en una íntima comunicación con Dios. 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en una íntima comunión con Dios. ¡Wow, hermanos! Y un día, dice la palabra, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Qué maravillosa comunicación! ¡Qué maravillosa comunión con Dios! Si nosotros tomáramos como un estilo de vida comunicarnos a diario con Dios por medio de la oración. ¡Wow! Imagínense qué bendecidos fuéramos a diario si tuviéramos esa comunión, esa relación íntima con Dios por medio de nuestras oraciones. Entonces, amados hermanos, dice la palabra, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué maravillosa comunicación tenía Enoc con Dios. Qué lindo fuera que nosotros tuviéramos esa relación con Dios. Ahora bien, debido a que llevamos una comunión íntima con Dios a través de Cristo, también somos colaboradores con Él en su misión en el mundo. Por eso es que esta misión, a la verdad, no es imposible, porque para Dios todo es posible. Dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice 1 Corintios 3:9. Así es, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, amados hermanos, esta mañana podríamos llegar a esta conclusión. Una conclusión muy importante.
Primeramente, amados hermanos, tenemos que tener esta cosa en nuestra mente. Solamente Dios puede restaurar lo que está más allá de nuestra capacidad y fuerza. Solo Dios puede reconciliarnos consigo mismo. Y como resultado, traer la reconciliación a un mundo destrozado moral y espiritualmente. Así es, hermanos. Entonces, pero qué importante hay en nuestra vida entonces, una reconciliación con Dios. Así es. Cuando hablamos de reconciliación, este concepto lleva el sentido que Dios busca de nosotros. Podemos estar alegres y llenos de gozo en esta mañana, porque la responsabilidad de esta relación es toda de Dios. Así es. A través de la cruz de su Hijo, Jesucristo. Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y Él dio su primer paso a nuestra salvación. Número 2, es confiar en Dios. Debemos tener fe, no solo porque Dios se preocupa por nuestro caminar, sino que Él, a través de Jesucristo, ha provisto todo lo que necesitamos para caminar íntimamente con Él en cualquier momento. Número 3, un acuerdo con Dios. Para poder apreciar la intimidad que Dios desea tener con nosotros, debemos aceptar lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de su Hijo, su palabra, la iglesia y nuestro pecado. Dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Número 4, esa comunión con Dios es tan importante, amados hermanos. Así como nuestras relaciones humanas desaparecen, se desintegran, sin una comunicación regular, nuestra intimidad con Dios se debilita si no pasamos tiempo con Él. Número 4, hermanos, es que porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Así es, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Así que, hermanos, esa comunión con Dios es tan importante como usted no cree. Esa comunión a diario por medio de nuestras oraciones es muy importante en nuestra vida diaria. Así que, amados hermanos, espero que haya sido explícito esta mañana. Espero que este mensaje lo llene de paz y gozo en su corazón y le dé sabiduría y entendimiento. Podemos llegar a la conclusión. Caminar con Dios, ahora llegamos a un acuerdo que no es una misión imposible. Es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Pero si requiere esta misión, si requiere que prestemos una atención especial a ciertos aspectos de la vida espiritual. Cuando tomamos en cuenta a Dios en todas nuestras acciones, he dicho en todas nuestras acciones, Él nos ayuda a lo largo del camino. Fíjate lo que dice Proverbios. Y eso es para ti, hermano, y eso es para mí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 al 6. Amados hermanos, muy importante en este día. Amados hermanos, lo único que me queda y me resta decirle a todos ustedes, confiemos en Dios. Andemos con Dios a diario. Y no nos olvidemos, tenemos que llevar esa comunión a diario por medio de nuestras oraciones. God bless you and God bless America.